Hola, ¿qué tal? Soy Marco Baldo La Foca Leopardo y el día de hoy presentamos uno de los relatos más oscuros de Edgar Allan Poe. Uno de mis favoritos, por cierto, se llama La Máscara de la Muerte Roja y dice así. La muerte roja había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan grande, fatal y tan espantosa. La sangre era su encarnación y su sello, el rojo y el horror de la sangre. Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino, y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte. Las manchas escarlatas en el cuerpo y la cara de la víctima eran el bando de la peste, que la aislaba de toda ayuda y de toda simpatía, y la invasión, progreso y fin de la enfermedad se cumplían en media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios quedaron semidespoblados, llamó a su lado a 1000 caballeros y damas de su corte, y se retiró con ellos al seguro encierro de una de sus abadías fortificadas. Una sólida y altísima muralla la circundaba. Las puertas de la muralla eran de hierro. Una vez dentro, los cortesanos trajeron fraguas y pesados martillos y soldaron los cerrojos. Habían resuelto no dejar ninguna vía de ingreso o de salida a los súbitos impulsos de la desesperación o del frenesí. La abadía estaba ampliamente aprovisionada, con precauciones semejantes. Los cortesanos podían desafiar el contagio. Que el mundo exterior se las arreglara por su cuenta. Entretanto, era una locura afligirse. El príncipe había reunido todo lo necesario para los placeres. Había bufones, improvisadores, bailarines y músicos. Había hermosura y había vino. Todo eso y la seguridad estaban del lado de adentro. Afuera estaba la muerte roja. Al cumplirse el 5º o 6º mes de su reclusión, y cuando la peste hacía los más terribles estragos, el príncipe próspero ofreció a sus amigos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. Aquella mascarada era un cuadro voluptuoso, pero permitan que antes les describa los salones donde se celebraba. En el palacio, las estancias se hallaban dispuestas tal que la visión no podía abarcar más de una a la vez, y sus ventanas tenían vitrales cuya coloración variaba con el tono dominante de la decoración del aposento. Si, por ejemplo, la cámara de la extremidad oriental tenía tapicerías azules, vívidamente azules eran sus ventanas. La segunda estancia ostentaba tapicerías y ornamentos purpúreos, y aquí los vitrales eran púrpura. La tercera era enteramente verde. La cuarta había sido decorada con un tono naranja, la quinta con blanco, la sexta con violeta. El 7º aposento aparecía completamente cubierto de colgaduras de terciopelo negro que abarcaban el techo y las paredes, cayendo en pliegues sobre una alfombra del mismo material y tonalidad. Pero en esta cámara, el color de las ventanas no correspondía a la decoración. Los cristales eran escarlata, tenían un color de sangre. A pesar de la profusión de ornamentos de oro que aparecían aquí y allá o colgaban de los techos, en aquellas 7 estancias no había lámparas ni candelabros, pero en los corredores paralelos a la galería se alzaban pesados trípodes que sostenían un ígneo brasero cuyos rayos se proyectaban a través de los cristales teñidos e iluminaban brillantemente cada estancia. Producían de esa forma multitud de resplandores tan vivos como fantásticos. Pero en la cámara del poniente, en la cámara negra, el fuego que a través de los cristales de color sangre se derramaba sobre las sombrías colgaduras, producía un efecto terrible y siniestro, y daba una coloración tan extraña a los rostros de quienes penetraban en ella, que pocos eran lo bastante audaces como para poner allí los pies. En ese aposento, contra la pared del poniente, se apoyaba un gigantesco reloj de ébano. De sus entrañas de bronce nacía un tañido claro y resonante, lleno de música, mas su tono y su énfasis eran tales que, a cada hora, los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir momentáneamente su ejecución para escuchar el sonido, y las parejas danzantes cesaban. Durante un momento, en aquella alegre sociedad reinaba el desconcierto, y mientras aún resonaban los tañidos del reloj, era posible observar que los más atolondrados palidecían y los de más edad y reflexión se pasaban la mano por la frente. Pero apenas los ecos cesaban del todo, livianas risas nacían en la asamblea. Los músicos se miraban entre sí, como sonriendo de su insensata nerviosidad, mientras se prometían en voz baja que el siguiente tañido del reloj no provocaría en ellos emoción semejante. Mas, al cabo de 63.600 segundos, el reloj daba otra vez la hora, y otra vez nacían el desconcierto, el temblor y la meditación. Pese a ello, la fiesta era alegre y magnífica. El príncipe se había ocupado personalmente
de gran parte de la decoración de las salas destinadas a la gran fiesta, y su gusto había guiado la elección de los disfraces. Grotescos eran estos, a no dudarlo. Reinaba en ellos el brillo, el esplendor, lo picante y lo fantasmagórico. Veíanse figuras de arabesco, con siluetas y atuendos incongruentes. Veíanse fantasías delirantes, como las que aman los locos. En verdad, en aquellas 7 cámaras se movía de un lado a otro una multitud de sueños, y aquellos sueños se contorsionaban en todas partes, cambiando de color al pasar por los aposentos. Mas otra vez tañe el reloj que se alza en el aposento de terciopelo. Por un momento todo queda inmóvil, todo es silencio, salvo la voz del reloj. Los sueños están helados, rígidos en sus posturas, pero los ecos del tañido se pierden, y una risa ligera, a media sofocada, flota tras ellos en su fuga. Mas en la cámara que da al oeste, ninguna máscara se aventura, pues la noche avanza y una luz más roja se filtra por los cristales de color sangre, y aterradora es la tiniebla de las colgaduras negras. Congregábase densa multitud donde afiebradamente latía el corazón de la vida. Continuaba la fiesta en su torbellino, hasta el momento en que comenzaron a oírse los tañidos del reloj anunciando la medianoche. Cayó entonces la música, como ya he dicho, y las evoluciones de los que bailaban se interrumpieron, y como antes, se produjo en todo una sensación angustiosa. Mas esta vez el reloj debía tañer 12 campanadas, y quizá por eso ocurrió que, antes de que los últimos ecos se hubieran hundido en el silencio, muchos de los concurrentes tuvieron tiempo para advertir la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la atención de nadie, y, habiendo corrido en un susurro la noticia de aquella nueva presencia, alzóse al final un rumor que expresaba la desaprobación, la sorpresa y finalmente espanto, horror y repugnancia. El desenfreno de aquella mascarada no tenía límites, pero la figura en cuestión lo ultrapasaba e iba incluso más allá de lo que el liberal criterio del príncipe toleraba. Aún el más relajado de los seres, para quien la vida y la muerte son igualmente un juego, sabe que hay cosas con las que no se puede jugar. Los concurrentes parecían sentir en lo más hondo que el traje y la apariencia del desconocido no revelaban ni ingenio ni decoro. Su figura, alta y flaca, estaba envuelta de la cabeza a los pies en una mortaja. La máscara que ocultaba el rostro se parecía de tal manera al semblante de un cadáver ya rígido, que el escrutinio más detallado se habría visto en dificultades para descubrir el engaño. Cierto, aquella frenética concurrencia podía tolerar, si no aprobar, semejante disfraz. Pero el enmascarado se había atrevido a asumir las apariencias de la muerte roja. Su mortaja estaba salpicada de sangre, y su amplia frente, así como el rostro, aparecían manchados por el horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe Próspero cayeron sobre la espectral imagen, convulsionóse en el primer momento con un estremecimiento de terror o de disgusto, pero inmediatamente su frente enrojeció de rabia. —¿Quién se atreve? —preguntó con voz ronca a los cortesanos que lo rodeaban. —¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfematoria? Apodérense de él y desenmascárenlo, para que sepamos a quién vamos a ahorcar al alba en las almenas. Al pronunciar estas palabras, el príncipe Próspero se hallaba en el aposento del este, el aposento azul. Sus acentos resonaron alta y claramente en las 7 estancias, pues el príncipe era hombre temerario y robusto, y la música acababa de cesar a una señal de su mano. Apenas hubo hablado, los presentes hicieron un movimiento en dirección al intruso, quien en ese instante se hallaba a su alcance y se acercaba al príncipe con paso sereno y cuidadoso. Mas la indecible aprensión que la insana apariencia del enmascarado había producido en los cortesanos impidió que nadie alzara la mano para detenerlo, y así, sin impedimentos, pasó éste a 1 metro del príncipe, y mientras la vasta concurrencia retrocedía en un solo impulso hasta pegarse a las paredes, siguió andando y de la cámara azul pasó a la violeta antes de que nadie pudiera detenerlo. Mas entonces el príncipe Próspero, enloquecido de ira, se lanzó a la carrera a través de los 6 aposentos, sin que nadie lo siguiera por el terror que a todos paralizaba. Puñal en mano, acercóse impetuosamente hasta llegar a 3 o 4 pasos de la figura, cuando ésta, al alcanzar el extremo del aposento de terciopelo, se volvió de golpe y enfrentó a su perseguidor. Oyóse un grito agudo, mientras el puñal caía resplandeciente sobre la negra alfombra, y el príncipe Próspero se desplomaba, muerto. Poseídos por el terrible coraje de la desesperación, numerosas máscaras se lanzaron al aposento negro, pero al apoderarse del desconocido, cuya alta figura permanecía erecta e inmóvil a la sombra del reloj de ébano,
Retrocedieron con inexpresable horror al descubrir que el sudario y la máscara cadavérica que con tanta rudeza habían aferrado no contenía ninguna figura tangible. Y entonces reconocieron la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón en la noche, y uno por uno cayeron los convidados en las salas de orgía manchadas de sangre, y cada uno murió en la desesperada actitud de su caída, y la vida del reloj de ébano se apagó con la del último de aquellos alegres seres, y la llama de los trípodes expiraron, y las tinieblas, y la corrupción, y la muerte roja lo dominaron todo. Y fin. Ya, se acabó. Esta es La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe. Es un ejemplo de la puntualidad narrativa de Edgar Allan Poe, donde cada frase está allí por una razón muy específica y donde no hay nada que podamos quitar o agregar sin desdoro del texto original. Me ha costado trabajo porque claramente la enumeración sumaria es muy romántica y de repente se me acababa el aire, pero venga, ahí está, lo dejo a su consideración. Si les gustó, denle like. Si no les gustó, no le den. Si les gustó mucho, viralícenlo, compártanlo con sus amigos, recomiéndenme, coméntenme. Y bueno, pues eso es todo. Queridos y queridas, nos vemos en la siguiente entrega. Hasta la próxima. ¡Chao! Era imposible observar que... Al contrario, era posible. Sus acentos resaltaron. Eso no existe en el diccionario. Corté, se hallaba a su alcance, y si acababa el príncipe, se lo acababa entero, y se acercaba al príncipe, corté, hasta apagarse, y decir buenas noches, corte, era hasta pegarse a las paredes, hasta apagarse a las paredes.